Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry. Soy estudiante de primer año de Ingeniería en Ciencias y Sistemas y hoy tengo la oportunidad de hablar acerca de una cónica muy conocida que es la elipse. Inicialmente tenemos que saber qué es una elipse. Y pues la elipse es una curva geométrica plana que se define como el conjunto de puntos tales que la suma de la distancia a dos puntos fijos llamados focos es constante. Es decir, que sin importar que qué punto nosotros tomemos, la suma de la distancia de ese punto a un foco y de ese punto a otro foco debe ser constante. O sea, en cualquier punto debe sumar lo mismo. Ahora bien, una característica de la elipse es que tiene forma curviada. Y pues entre sus elementos tenemos el eje mayor, el eje menor, tenemos dos vértices, dos focos y también tenemos algo llamado excentricidad, que técnicamente es la encargada de darnos la información de qué tan circular es la elipse. Y pues la elipse, como lo mencioné, pues tiene una forma como ovalada más que todo. Entonces pues nos ayuda a identificar rápidamente su función, o cómo funciona o cómo se ve visualmente. Entonces, a continuación vamos a visualizar de mejor forma cómo es que se comporta una elipse. Así que vamos para allá. Y bueno, ya estamos aquí en esta parte, en la parte más emocionante. Aquí pues técnicamente el material a utilizar fue una tablita, una hoja y pues dos clavos y un pedacito de lana y un marcador. Bueno, antes de iniciar, aquí pues se muestra la ecuación más que todo de la fórmula de la elipse. Y pues acá aproximadamente de este clavo a este clavo al otro hay 10 centímetros de distancia. Así que pues también la cuerdita tiene alrededor de 15 centímetros aproximadamente. Así que bueno, vamos a trazar nuestra elipse. Vamos a agarrar de un extremo de aquí y vamos a iniciar con cuidado, de modo de que no manchemos mucho nuestra hojita. Queda hacia acá. Lo agarramos este mismo pedacito de aquí para acá, siguiendo la secuencia y listo. Ahora vamos a pasarlo de este lado para más que todo replicar el mismo proceso. Debería de quedarnos el otro pedacito de nuestra elipse. Y bueno, técnicamente ahí está. Creo que aquí pues de esta esquinita no quedó tan pegadito, pero aquí sí coincidió bastante bien. Eso no es porque esté mal la lana, simplemente es porque yo no le tanteé muy bien que digamos. Y bueno, aquí nos podemos dar cuenta, ¿verdad? De que tiene una forma más que todo ovalada, pero sigue siendo una curva. Y pues, como nosotros nos podemos dar cuenta, de aquí para acá es lo mismo, y de aquí para acá es lo mismo, como irnos de aquí para acá, es lo que nos decía la teoría. Si yo tomo este punto de aquí, me voy a poner mi dedito de acá, este punto de aquí, la distancia de donde está mi dedo al foco 1 y donde está mi dedo al foco 2, la suma de esas dos distancias, digamos que es, bueno, digamos no, es 15, debe ser la misma de acá, 15, de aquí también 15, 15 y 15. Esa sería la longitud de nuestra lanita. Ahora bien, como lo había dicho, de aquí para acá, de un foquito al otro, hay aproximadamente 10 centímetros. Ahora vamos a medir uno de sus vértices. Uno de ellos pues quedaría aproximadamente como por aquí, un vértice de esta esquinita por acá y otro vértice por aquí. Ahora bien, vamos a medir esa distancia que hay entre esos dos vértices y nos queda que es aproximadamente unos 16 centímetros aproximadamente, 16 centímetros. Y bueno, nosotros aquí tenemos nuestro centro, de aquí para acá nuestro eje mayor, nuestro eje menor, nuestras vértices y obviamente los focos, ¿verdad? Foco 1 y foco 2. Y así es como se visualiza una elipse y su comportamiento. Entonces, eso se ve de esa manera. Muy bien, espero que haya sido de su agrado este video y pues de esta manera nos podemos dar cuenta que es mucho más sencillo poder entender cómo funciona una elipse. Así que pues la elipse tiene varias aplicaciones, pero hoy este video tiene la finalidad y más que todo de visualizar cómo se forma una. Así que muchas gracias por su atención, nos vemos en una próxima. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con el proyecto o la actividad. Esta vez me encuentro ubicado en el parque de mi municipio y pues lo que nosotros vamos a medir va a ser lo siguiente. Vamos a medir técnicamente la altura de ese mástil, ya que pues es lo más alto que encontré aquí y pues vamos a tratar de medir la altura de ese mismo por medio de actividades trigonométricas. Así que acompáñenme a ver todo el proceso de la medición. Bueno, los instrumentos a utilizar para poder nosotros medir el ángulo de elevación que nosotros necesitamos, vamos a utilizar un transportador y vamos a utilizar un palillo, una lanita y algo que haga contrapeso. Debido que con eso nosotros vamos a poder medir el ángulo de elevación, así que pues posterior a ello vamos a pasar a esa parte. Bueno, antes de pasar a la medición del ángulo de elevación, me percaté de un pequeño caso que tenemos aquí. Si nosotros queremos saber cuál es la distancia en la que yo me voy a ubicar y en donde se encuentra el mástil, vamos a tener que hacer dos mediciones. Una donde voy a tener que medir de esta parte para acá y hacia acá, y otra donde venía de aquí hacia donde yo me voy a ubicar. Y de esa manera vamos a poder encontrar la distancia total. Así que primero miramos acá. Nos vamos a ubicar más o menos de aquí, rodeando esta parte. Tenemos una distancia de 47.5 centímetros aproximadamente. Bueno, ahora después de haber medido la distancia de ese pequeño muro, ahora vamos a medir la distancia que hay desde ese muro hasta donde yo me voy a ubicar, que es aproximadamente de 4 metros con 27 centímetros. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de la medición del ángulo de elevación con respecto a la horizontal. Nos vamos a poner de esta manera con nuestro instrumento, de modo de que estemos apuntando hasta a la punta. Entonces yo lo voy a poner así. Y pues, si nosotros calculamos bien, aproximadamente nos mide un ángulo de 160 grados aproximadamente.
Entonces con ello ya tenemos los datos suficientes para poder calcular la altura por medio de trigonometría. Así que pasamos a los cálculos. Tenido nosotros los datos de haber adquirido los datos para nosotros poder calcular más que todo la altura del mástil. Ahora bien, aquí hay unos datos a tomar en cuenta donde está el ángulo de 160 o 20 grados. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros obtuvimos el ángulo de elevación fue viéndolo a través de esta manera, viéndolo para acá, y obtuvimos un ángulo de 160. Cosa que si nosotros lo colocamos aquí 160 y aquí hay 90 grados, no nos va a dar congruencia. De hecho, pues va a dar un ángulo negativo. Pero nosotros nos percatamos de que aquí no solo se marcó los 160 que están más o menos como por acá, sino que también se marcó el de 20 grados. Y si nosotros trazamos un triángulo que forma ese ángulo de aquí para acá, nosotros vamos a poder encontrar dicho ángulo que estamos nosotros buscando, que lo vamos a llamar teta. Así que, o mejor lo vamos a llamar alfa. Ahora, es el ángulo que nosotros estamos buscando. Así que, si nosotros queremos encontrar alfa, esta misma figura lo trasladé hacia la parte que nosotros vemos acá. Entonces, este triangulito que tengo acá es el mismo que está aquí en negro, los 90 grados, y aquí tenemos los 20 grados que se formaron. Y aquí están, por ángulos suplementarios, tenemos que aquí vale 160 grados y sumados dan 180. Entonces, si queremos encontrar alfa, va a ser 180 menos 90 menos 20, y eso nos va a dar un total de 70 grados. Así que el ángulo de elevación es de 70 grados. Y como podemos ver, yo aquí intenté encontrar este ángulo, pero nos daba incongruencia. Así que pues por esa razón no nos daba el ángulo. Pero bueno, ahora si nosotros vamos a la parte que nos interesa. Esta distancia de aquí hacia acá ya la conocemos, que es la suma que tuvimos de aquí arribita, que es un total de 4.75 metros. Entonces aquí podemos, la relación que existe entre el opuesto y el adyacente se encuentra denotado por la tangente. Tangente de nuestro ángulo de 70 grados es igual al opuesto, que es h, la incógnita que nosotros no conocemos, dividido el adyacente, que nosotros sí conocemos, que son los 4.75 metros. Ahora bien, despejamos h, pasamos a multiplicar los 4.75 metros por la tangente de 70, nos dará la altura. Luego de eso nosotros lo metemos en nuestra calculadora e hicimos 4.75 por la tangente de 70 grados. Esto es igual a 13.05. Entonces h es igual a 13.05 metros. Pero este no es el total. ¿Por qué? Porque le tengo que agregar mi altura. Porque yo lo medí con respecto al suelo, ¿verdad? Entonces, esa parte donde yo estoy no está tomada en cuenta. Aquí solo encontramos el pedacito de aquí arriba. Entonces necesitamos encontrar el mástil completo. Entonces sería h es igual a 13.5 que nos dio la tangente, más mi altura, 13.05 más 1,61 m. Digamos nuestra calculadora, 13.05 más 1.61 nos da un total de 14 metros, .66, que aproxima a 15 metros. Y esta es nuestra respuesta final, que el mástil mide 15 metros aproximadamente.